Capítulo 21, Chapter 21, Meidou Akira. Las comisuras de los labios de Uesugi Ryu se crisparon levemente, revelando una sonrisa sutil, casi imperceptible. El Dr. Koitsu Chigyou captó la expresión pero no dijo nada, sino que asintió mientras respondía. Siendo así, echemos un vistazo juntos. Al fin y al cabo, Uesugi de segunda clase ha accedido. Inu Tomoya le lanzó una mirada a Uesugi Ryu y sonrió con un toque de picardía. Se dio cuenta de que, sin duda, esto no era tan sencillo como parecía. Al acercarse a la plataforma de exhibición cercana, el Dr. Chigyou manipuló el panel de control que había junto a ella. Con un suave zumbido mecánico, una fina hendidura se abrió en el centro de la plataforma. Luego, con un movimiento fluido, reveló una escopeta sumamente extravagante. Pero esta no era una escopeta cualquiera. Sus proporciones eran claramente más cortas que las de los modelos estándar, el cuerpo entero no medía más de 55 centímetros, asemejándose más a un lanzagranadas compacto y refinado que a un arma de fuego convencional. El cañón, en particular, era exageradamente grande, pareciendo a la distancia un cañón en miniatura, y desprendía un aura amenazante. El arma en su totalidad lucía una llamativa combinación de colores rojo y negro. El color carmesí era como una llama rugiente, y los detalles negros se extendían por el cuerpo en feroces vetas. Inu comenzó su presentación mientras los demás la asimilaban. A petición del suboficial de segunda clase Uesugi, diseñamos esta Quincua con forma de escopeta. El diámetro de la boca del cañón es de 35 milímetros y tiene capacidad para 2 cartuchos. Tiene 2 modos de disparo. Uno se alimenta directamente del núcleo Quincua. Tras el disparo, requiere un tiempo de enfriamiento de unos 30 minutos. El otro modo permite el uso de cartuchos tipo Q especialmente personalizados. Básicamente, cualquier munición estándar de escopeta puede adaptarse a esta Quincua. Sin embargo, debido a su gran calibre, la fabricación de estos cartuchos es costosa, por lo que la oferta podría ser limitada. Inu continuó con su explicación técnica, pero, sinceramente, ya resultaba difícil de creer que hubiera accedido a construir algo así. Estaba claro que uno de ellos se atrevió a soñarlo, y el otro se atrevió a hacerlo realidad. Los labios de Meidou Akira se entreabrieron ligeramente con sorpresa. Le echó una mirada discreta a Uesugi Ryu, empezando a sentir que ese tipo podría ser un auténtico maníaco. Mientras tanto, Uesugi Ryu tomó la escopeta y la examinó con gran interés. La razón por la que lo había solicitado de esta forma era sencilla. Tenía un sistema de almacenamiento de inventario, lo que significaba que podía llevarlo a cualquier parte. Y dado que su puntería no era precisamente de nivel profesional, un arma sencilla y brutal como esta era la que mejor le convenía. Cuando la pelea se volvía cuerpo a cuerpo, podía sacar esa cosa y restregársela en la cara a un ghoul, ya fuera un yamori o un tigre, ese cañón lo haría pedazos. Las armas de fuego son el romanticismo de los hombres. Uesugi Ryu e Inu Tomoya exclamaron al unísono. El Dr. Chigyou simplemente sonrió, pues para él aquello era menos un arma y más un juguete. Habían sacrificado la practicidad en aras de una potencia de fuego abrumadora. En ese momento, Meidou Akira finalmente no pudo contener su curiosidad. ¿Y cómo piensas afrontar las consecuencias?, preguntó con voz fría y directa. Según mi experiencia, este tipo de armas suelen tener un retroceso enorme. Sin una solución adecuada, será completamente inutilizable en combate real. Inu se encogió de hombros con impotencia. Eso no es algo en lo que yo haya trabajado. El suboficial Uesugi me dijo que no me preocupara. Así que no lo hice. Pero, sinceramente, si una persona normal intentara dispararle a esto, se le romperían los huesos. Nadie se ha atrevido a probarlo todavía. Ningún problema. Uesugi Ryu respondió con absoluta confianza. Con un físico que rivalizaba con el de un ghoul de categoría S, manejar esa cosa no suponía ningún problema. En el rostro de Meidou Akira, normalmente frío e impasible como un glaciar, una leve expresión de impotencia brilló por un breve instante. Entonces, los labios de Uesugi Ryu se curvaron en una suave sonrisa. Extendió la enorme y brutal arma hacia ella, nada menos que con una sola mano.
Akira-san, dijo en voz baja, ¿por qué no lo intentas? Akira frunció ligeramente el ceño. Sin cambiar su expresión, corrigió sus palabras. Uesugi de segunda clase, por favor, llámame Meidou de segunda clase. Uesugi Ryu sonrió con ironía. Correcto, títulos oficiales mientras trabajo. Entendido. Pero en su mente, añadió en voz baja. Claro que sí. Mado-san la planta. Akira extendió ambas manos y le arrebató el arma. Solo entonces se dio cuenta de lo absurdamente pesado que era. Una fuerza aplastante la oprimía los brazos, casi se le cae. Ya era bastante difícil sostener el arma, ni hablar de usarla en combate. Esto es completamente impráctico, pensó para sí misma después de intentar manejarlo. Los ghouls no se quedan quietos como blancos, ni siquiera podrás acertarles un disparo. Aún así, se sorprendió en secreto. Uesugi Ryu había logrado blandirla con una sola mano, como si nada. Su fuerza era claramente extraordinaria. Los ghouls eran conocidos por su gran resistencia, pero eso no significaba que fueran lentos. Cualquier ghoul con ojos desconfiaría de un arma que pareciera más una pieza de artillería. Uesugi Ryu era muy consciente de que aquello no estaba diseñado para su uso directo en el campo de batalla. Nunca tuvo la intención de usarlo normalmente en primer lugar. Esto era exclusivamente para emboscadas y defensa propia. Después de todo, ¿qué otro investigador podría sacar algo así de su bolsillo con tanta naturalidad? Bueno, aparte de las chicas mágicas que sacan lanzacohetes de debajo de sus faldas. 2. Tras trastear un rato con él, Akira, con cierto esfuerzo, devolvió el cañón Quinkua a Uesugi Ryu. Pensó por un momento y finalmente dijo. Lo llamaré Destructor. Inu asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Un nombre muy apropiado. Tras recuperar el arma, Uesugi Ryu se preparó para marcharse. Miró a Meidou Akira y preguntó. Akira-san, ¿piensas volver también al Distrito 20? Mado-san está allí ahora mismo. ¿Podrías reunirte con él? Akira negó suavemente con la cabeza y declinó con cortesía. Gracias por la oferta, Uesugi de segunda clase, pero no es necesario. En lugar de perder el tiempo aquí conmigo, debería concentrarse en volver a sus deberes. Ryu soltó una risita, pero no insistió. Él ya estaba acostumbrado a su personalidad. Cargando con el enorme maletín de la Quinkua, Uesugi Ryu abandonó rápidamente el edificio del laboratorio experimental de la CCG. Pero Akira no se marchó de inmediato. Se quedó allí de pie, observando en silencio la dirección en la que él se marchaba, con los ojos llenos de curiosidad, como si estuviera meditando profundamente sobre algo. Capítulo 22, Chapter 22, Dr. Fueguchi. Dr. Fueguchi, somos investigadores de ghouls. ¿Le importaría que le hiciéramos algunas preguntas? Meidou Kureo preguntó cortésmente, con una expresión en el rostro que denotaba una amabilidad casi armoniosa. Pero bajo su bata blanca de médico, las manos del Dr. Fueguchi se apretaron sutilmente. Aunque interiormente estaba abrumado por la ansiedad, forzó una sonrisa tranquila. Por supuesto. ¿Podría ser rápido, por favor? Tengo pacientes esperando tratamiento. Uesugi Ryu echó un vistazo al interior. La clínica era pequeña, pero las paredes estaban decoradas con coloridos dibujos infantiles, lo que aportaba una sensación de calidez al espacio, por lo demás sencillo. Una anciana de cabello blanco como la nieve estaba sentada en un banco, mirándolos con curiosidad. Si el doctor Fueguchi tiene algo urgente, debería atenderlo primero. Mi estado no es grave, dijo amablemente, y luego tosió con voz ronca. Meidou se tocó la barbilla, con un rastro de disculpa en el rostro. Lo sentimos muchísimo. Pero aún así, tendré que pedirle a esta señora que salga un momento. Se giró hacia Amaan Koutarou y le hizo un gesto con los ojos. Amaan, por favor, acompáñala a la salida. Amaan asintió y luego ayudó con delicadeza a la anciana a salir de la sala de exploración. Una vez que se marcharon, Meidou hizo una seña a Uesugi Ryu para que se acercara. Ryu sacó una pinza de mango largo de una bolsa y la extendió frente al Dr. Fueguchi. Esta herramienta fue encontrada en la escena de un crimen.
Parece ser algún tipo de instrumento médico. Dr. Fueguchi, la reconoce. En el instante en que el Dr. Fueguchi vio la herramienta, algo que él mismo había fabricado para Yamori, sus pupilas se contrajeron involuntariamente. Sus manos, que habían reposado tranquilamente en los bolsillos de su abrigo, comenzaron a temblar levemente. Negó con la cabeza, fingiendo ignorancia. Nunca antes había visto una herramienta tan extraña. Pero su fingida compostura no escapó a la mirada penetrante de Meidou. La leve sonrisa en la comisura de los labios de Meidou se fue ensanchando gradualmente hasta convertirse en un arco siniestro, suficiente para poner los pelos de punta. Luego, con un tono deliberadamente lento pero opresivo, dijo: «Ah. Es así. Entonces quizás debería reformular la pregunta. ¿Conoces a alguien que se llame Jason?» Al oír ese nombre, el Dr. Fueguchi sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al instante, le brotaron gotas de sudor frío en la frente. Sabía, con total claridad e innegabilidad, que el investigador que tenía enfrente ya había descubierto cómo se le escapaba la farsa. Su voz temblaba. «Sí, lo conozco. Esa herramienta, la hice para él. Estás intentando atraparlo, ¿verdad? Por su cooperación. Puedo ayudarte. Se lo agradezco mucho», respondió Meidou con un tono tranquilo y sereno, como si no acabara de desenmascarar a un ghoul. «Ryu, vámonos». Uesugi Ryu asintió con la cabeza antes de que ambos recogieran sus quinquas y salieran de la sala de examen. El Dr. Fueguchi finalmente dejó escapar un profundo suspiro de alivio, aunque su rostro reflejaba una profunda preocupación. Ahora se encontraba atrapado entre dos opciones imposibles. Aunque su identidad no se revelara ahora, una prueba de nivel RC lo desvelaría todo. Era solo cuestión de tiempo. En el exterior, los investigadores ya habían instalado una serie de cámaras de vigilancia alrededor de la clínica. Tras comprobar que todo estaba en orden, los tres hombres regresaron a la furgoneta de vigilancia que estaba aparcada en la calle, cerca de allí. En el interior, un gran monitor dominaba la pared frontal. Las cámaras circundantes mostraban imágenes en directo de todos los rincones de la clínica con gran nitidez. Como investigador de primera clase, Meidou no necesitaba encargarse personalmente de estas tareas logísticas. Subordinados como Kusaba Ippei y Nakajima estaban de servicio, recibiendo al equipo a su entrada. «Ahora solo queda esperar», dijo Meidou mientras se recostaba en el sofá. Uesugi Ryu sentía una leve simpatía por el Dr. Fueguchi, pero no la suficiente como para arriesgar sus propios intereses con tal de salvar a un ghoul. Simplemente esperaba que el hombre tuviera la sensatez de huir en cuanto las cosas se pusieran feas. Esa era la mayor misericordia que Ryu estaba dispuesto a ofrecer. «Conocí a tu hija el otro día, Mado-san. Parece que comparte tu entusiasmo por las quinquas», comentó Ryu, dejando su estuche de quinqua y dejándose caer en una silla cercana. «¿Su hija?», preguntó Aman, visiblemente sorprendido, mirando a Meidou. Jamás había oído a aquel hombre mencionar que tuviera una hija. «Akira», respondió Meidou secamente. «Probablemente la conociste cuando recogiste tu quinqua». Su tono era tranquilo, pero había un destello de diversión en sus ojos. Sabía muy bien lo fría y difícil de tratar que podía ser su hija. Sin querer insistir en el tema, rápidamente volvió a fijar la mirada en los monitores. Aman, aún con curiosidad, decidió no insistir más. Tras un breve silencio, Uesugi Ryu habló de repente: «Mado-san, me permitiría tomar la iniciativa en este exterminio. Al fin y al cabo, ser el jugador de la retaguardia todos los días no era precisamente glorioso, y Ryu, siendo un joven, sentía que debía reflexionar y actuar con más responsabilidad de vez en cuando. Además, esto evitaría que la quinqua de Meidou fuera destruida al primer contacto, tal como ocurría en la línea temporal original». Meidou miró a Ryu y luego asintió seriamente. «Lo entiendo. Pero tu seguridad es lo primero. No olvides que un ghoul de rango S no es algo que debas subestimar. Ni siquiera yo tengo una garantía del 100% de victoria». Ryu asintió solemnemente en señal de acuerdo. Cabe decir que Yamori era, sin duda, mucho más fuerte que un ghoul promedio de rango S.
Si alguna vez llegara a dominar por completo su forma de medio Kakuja, su poder de combate podría alcanzar el aterrador nivel de SS. Pero ahí radicaba la paradoja. Jason nunca pudo dominar realmente ese estado. Las prolongadas torturas a las que fue sometido por Touki Goumasa habían dejado su mente irreparablemente dañada. Los delirios, el trauma y la psicosis violenta eran simplemente los síntomas superficiales. La forma de medio Kakuja era intrínsecamente enloquecedora, propensa a volver locos a los ghouls. Cuando Jason entraba en ese estado, era tan probable que lo debilitara como que lo fortaleciera, convirtiendo su estado de furia descontrolada en una desventaja. Precisamente por eso, Ryu mandó construir el destructor, para contrarrestar el Kakuja de Jason con una potencia de fuego bruta y abrumadora. Jason era un medio Kakuja con 3 Kakujou. Por su comportamiento en la línea temporal original, es probable que los 2 Kagune adicionales procedieran de los tipos Koukaku y Rinkaku. Con la defensa extrema de un Koukaku, incluso el Sakikage de Ryu podría no ser suficiente, y ahí es cuando el destructor brillaría. Esta fue una de las principales razones por las que Ryu se desvió deliberadamente de las convenciones. De lo contrario, Jason sería un obstáculo insuperable. De repente, la voz ansiosa de Kusaba Ippei rompió el silencio. Se ajustó las gafas y gritó. Meidou de primera clase. El objetivo ha aparecido. En la pantalla, una figura alta vestida con un impecable traje blanco entró en escena. Capítulo 23, Chapter 23, Yamori, Gekko. Un fuerte estruendo rompió repentinamente el silencio, 2 cristales estallaron al mismo tiempo, esparciendo innumerables fragmentos como si fueran lluvia. En medio del caos, una figura con una bata blanca de laboratorio fue lanzada violentamente hacia atrás, y un Kagune con púas amarillas y rojas surgió tras él. El hombre que falleció no era otro que el Dr. Fueguchi. Aunque no era experto en combate, su Kagune era de alta calidad. Sabiendo perfectamente que su actuación no engañaría a nadie, ya se estaba preparando para la emboscada de Yamori. Nada más llegar al lugar, los labios de Meidou Kureo se curvaron hacia arriba en un gesto de burla. Yare yare. La basura ya se está peleando entre sí. En ese mismo instante, la imponente figura de Jason emergió lentamente del destartalado edificio de hojalata. Tenía el ceño fruncido, la rabia le retorcía el rostro mientras miraba fijamente al Dr. Fueguchi. Maldito seas. ¿Te atreves a traicionarme? Al divisar al grupo de Meidou, Yamori miró su reloj y luego esbozó una mueca de desprecio. Ya me ocuparé de ti más tarde. Jugar con toda tu familia me mantendrá entretenido durante días. Pero el Dr. Fueguchi ya no tenía valor para responder. Lo único que quería era huir de allí cuanto antes. Tropezando y arrastrándose, escapó con toda la desesperación que pudo reunir. Al ver esto, Amaan Koutarou instintivamente intentó interceptarlo, pero Meidou lo detuvo rápidamente con la mano. Déjalo ir, Amaan. Solo es un personaje secundario. Amaan asintió en silencio, comprendiendo. Mientras tanto, la mirada penetrante de Uesugi Ryu se clavó en Yamori. Presionó un botón en su maleta y una espada larga de color azul oscuro surgió de su mano. Canalizó maná a través de su cuerpo, y una energía carmesí envolvió la hoja. La mayoría de las cuincuas brillaban naturalmente en rojo, así que Meidou y Amaan no le dieron mayor importancia. Además, desconocían las verdaderas capacidades de esta arma. Tras respirar hondo, el cuerpo de Uesugi se inclinó ligeramente hacia adelante y, acto seguido, se impulsó con fuerza, despegándose del suelo con un estruendo sordo. Su cuerpo se agitó como una flecha lanzada desde la cuerda de un arco, la hoja aullando mientras rasgaba el aire. Las decenas de metros que los separaban desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Su espada se dirigió en diagonal hacia el rostro de Yamori. ¡Qué rápido! Yamori estaba atónito. Jamás imaginó que un investigador humano pudiera alcanzar tal velocidad. No tuvo tiempo de desplegar su Kagune, así que, desesperado, alzó su característica pinza. Sonido metálico. Saltan chispas en todas direcciones. La pinza salió disparada y su dedo índice fue cercenado limpiamente mientras la sangre brotaba en un fino arco. Tras haberle reemplazado la abrazadera,
el ánimo de Yamori se desplomó al instante. Con la muerte del Dr. Fueguchi, ya no quedaba nadie que pudiera fabricarle otra. No había tiempo para lamentarse. Un dolor abrasador lo invadió. Entonces, algo extraño sucedió, sintió que su propia sangre se resistía activamente a sanar. El tipo de herida que normalmente podía regenerar en un instante, ahora se negaba a cicatrizar. Su rostro se retorció, demoníaco, de furia. Desde que escapó de aquel lugar, nadie le había vuelto a hacer sentir un dolor así. Dejó escapar un gruñido gutural, y desde su espalda, un Kagune de color púrpura oscuro se lanzó hacia adelante, en dirección al abdomen de Uesu Jiryu. Pero justo cuando Yamori atacaba, Meidou y Amaan lanzaron simultáneamente un ataque coordinado. Al verlos cargar al unísono, la expresión de Yamori se ensombreció. Retiró rápidamente su Kagune para bloquear, formando una gruesa barrera frente a él. Una enorme barra de hierro y una larga hoja verde cayeron sobre ella. La fuerza combinada lo lanzó hacia atrás, su cuerpo se deslizó varios metros antes de detenerse finalmente entre nubes de polvo. Frunció el ceño con fuerza, estaba empezando a reconsiderar la situación. Uesu Jiryu desprendía una vibra extraña. Ya fuera por su sorprendente velocidad o por la espada que sostenía, algo no cuadraba. Justo cuando Yamori se disponía a huir, Uesu Jiryu no cedió. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante y volvió a atacar. Incapaz de escapar limpiamente, Yamori lanzó su Kagune con una fuerza brutal, abalanzándose sobre Uesu Jiryu. El rostro de Ryu permaneció impasible mientras la espada en su mano brillaba aún más con una energía rojo sangre. Lo alzó en alto y lo derribó. Barra oblicua. En un instante, el Kagune de Yamori fue cortado limpiamente. Yamori miró con incredulidad. Intentó regenerar el Kagune seccionado con sus células RC, pero la regeneración fue dolorosamente lenta. El mismo dolor punzante volvió a aflorar, llevándolo finalmente al límite. Maldito seas. Con un giro violento, dobló su dedo índice, ya mutilado, en un ángulo grotesco. De su espalda brotaron torrentes de Kagune carmesí, que rápidamente envolvieron uno de sus brazos y la mitad de su rostro. 1. Yamori había entrado en su forma de medio Kakuja. Sus ojos se desorbitaron. Su mente, desquiciada. Te mataré. Te mataré. Su Kagune se hinchó, formando enormes apéndices escapar un gruñido bestial. El rostro de Meidou cambió ligeramente. No esperaba que su objetivo ocultara una forma de medio Kakuja. Un ghoul capaz de esta transformación era indudablemente de nivel SS, y normalmente requeriría un investigador de clase especial solo para mantenerlo a raya. Ten cuidado. Gritó Meidou. Es un medio Kakuja con múltiples Kakujou. No podemos matar a algo así, solo intenta ganar tiempo si puedes. Uesu Jiryu asintió. Bajó la mirada hacia su Quinkua, con el ceño fruncido. Incluso antes, al cortar el Kagune de Yamori, había sentido la tensión. Esta Quinkua de rango A, si bien era poderosa, tenía sus límites. Si le costaba incluso cortar un Kagune estándar de tipo Rinkaku, entonces intentar separar la versión densamente reforzada de un medio Kakuja sería prácticamente imposible. Amaan tragó saliva con dificultad, el sudor le corría por la frente. Miró la pesada hoja que sostenía en sus manos, con la frustración reflejada en su rostro. Era demasiado lento y demasiado pesado. No podía seguirle el ritmo a Yamori en absoluto. Sin embargo, Uesu Jiryu esbozó una leve sonrisa, con los ojos ardiendo de un espíritu de lucha inquebrantable. La verdadera batalla final estaba a punto de entrar en la fase 2. Capítulo 24, Chapter 24, Acts of Brutality. Meidou Kureo abrió rápidamente otra maleta. Lo que apareció a continuación fue un Quinkua con forma de rifle. Le entregó a Amaan Koutarou la Quinkua de hoja larga y verde que tenía en sus manos. Amaan, tú te encargas de esta. Ese cabrón es un tipo poderoso. Ten cuidado, un golpe y estás muerto. Lo siento. Su voz era baja y ronca, y su rostro, más serio que nunca. El combate cuerpo a cuerpo contra un ghoul de este nivel era prácticamente una sentencia de muerte, especialmente para un investigador de primera clase como Amaan. En este tipo de batalla,
Un Quincua de tipo Ukaku ofrecía el mejor apoyo de fuego, y ese papel solo podía confiarse al propio Meidou, el más experimentado de los tres. Amaan asintió con la cabeza profundamente. Sabía que no era hábil con las armas Ukaku, así que si la tomaba, solo retrasaría a todos. Entendido, dijo solemnemente. Desde el momento en que decidió convertirse en investigador, había aceptado la posibilidad de la muerte. Yamori, Gekko, dejó escapar una risa maniática y se lanzó hacia adelante con fuerza, golpeando el suelo con los pies mientras su enorme brazo Kagune se balanceaba hacia Uesu Jiryu. La fuerza del golpe envió una violenta ráfaga de viento que aulló hacia él. Uesu Jiryu esquivó el ataque con un salto, evitando por un pelo el impacto. Mientras tanto, Meidou se lanzó a través del campo de batalla, disparando una lluvia de proyectiles cristalinos de color amarillo brillante desde su Quincua. Estos salieron disparados como una granizada, impactando contra el cuerpo de Yamori. Pero Yamori ya estaba consumido por la rabia. La racionalidad hacía tiempo que había desaparecido de sus ojos inyectados en sangre. Los proyectiles amarillos alcanzaron su objetivo, ralentizándolo ligeramente, pero no lo suficiente como para detener su avance. Amaan permanecía cerca del borde del campo de batalla, con la mirada fija en la caótica refriega, recolocándose constantemente y preparándose para el momento oportuno para lanzarse al ataque. A Yamori no le importaba. Rugió como una bestia, agitando salvajemente su grotesco brazo Kagune, lanzando una ráfaga tras otra contra Uesu Jiryu. Su feroz intercambio sacudió el suelo bajo sus pies. Se abrieron grietas en la tierra, lanzando escombros en todas direcciones y levantando densas nubes de polvo. La espada de Uesu Jiryu cortaba repetidamente, abriendo pequeñas heridas en el cuerpo de Yamori y salpicándolo de sangre hasta que el ghoul parecía un hombre empapado en vísceras. Los escombros salieron disparados del suelo como balas, impidiendo que nadie se acercara. Entonces, Uesu Jiryu pisó una losa de piedra suelta. Grieta. Su pie resbaló y perdió el equilibrio al instante. Rápidamente, alzó su espada para bloquear el ataque inevitable. El Kagune de Yamori se estrelló contra la hoja. Una onda expansiva masiva azotó los brazos de Uesu Jiryu y lo lanzó hacia atrás. Salió disparado varios metros y se estrelló contra el suelo. Un dolor abrasador le recorría las palmas de las manos mientras sus muñecas y antebrazos temblaban violentamente. Aunque sus características físicas eran excelentes, seguía siendo ligeramente inferior a Yamori en fuerza bruta. El impacto había sido monstruoso, ahora sentía los brazos como si le hubieran atravesado 1000 agujas. En ese instante, la mirada furiosa de Yamori se dirigió rápidamente hacia Meidou Kureo, quien lo había estado acosando constantemente desde la distancia. Sangrando profusamente y debilitándose cada vez más, los ojos de Yamori brillaron con intención asesina. Su Kagune se desató repentinamente, retorciéndose como una serpiente gigante, se enroscó alrededor de un coche compacto abandonado cercano, lo levantó en el aire y lo arrojó contra Meidou con toda su fuerza. El metal giratorio chirrió al rasgar el aire. Meidou lo notó de inmediato y, sin dudarlo, corrió hacia una choza de hojalata cercana. La supervivencia es lo primero, el daño lo segundo. Si esa cosa le golpeara, no solo le dejaría moretones. Auge. La choza quedó reducida a escombros. Toda la estructura parecía haber recibido el impacto directo de un misil. El centro se derrumbó al instante, las paredes se abrieron y el techo de chapa ondulada se desplomó en láminas. Mado-san, gritó Amaan, con el pánico reflejado en su rostro mientras miraba hacia la estructura destruida. La mirada de Uesu Jiryu se volvió fría, y mientras la nube de polvo aún permanecía en el aire, hizo su movimiento. De repente, 2 clones idénticos se materializaron a su lado. 3 maestros de Uesu Jiryu se encontraban ahora hombro con hombro. En perfecta sincronía, blandieron sus brillantes espadas contra Yamori. Las cuchillas silbaban en el aire, brillando con frialdad. Yamori parpadeó. ¿Qué demonios? Su rostro se congeló, la incredulidad deformó su expresión. Movió la nariz, intentando olfatear cuál era la verdadera, pero las 3 tenían exactamente el mismo olor. No podía distinguir cuál era la auténtica. No hay tiempo para pensar. Si no pudiera distinguirlos,
Los mataría a todos. Se agachó, haciendo girar su enorme kagune en círculo, formando un anillo defensivo hermético a su alrededor. Las tres figuras desaparecieron al instante, pero la extraña sensación que emanaba de su kagune le provocó una oleada de inquietud. Miró a su alrededor con desesperación y, de repente, una profunda sombra se cernió sobre él. Instintivamente, levantó la vista. Hola. Uesugi Ryu estaba en el aire, sosteniendo con ambas manos esa monstruosa cuincua con forma de escopeta, el destructor. 2. Una sonrisa asomó en sus labios. Auge. Al apretar el gatillo, el cañón estalló en luz. Se escuchó un disparo de escopeta de color carmesí y negro, cuya fuerza de onda expansiva se propagó hacia afuera en una amplia onda circular. El kagune de Yamori se hizo añicos al instante, explotando como fuegos artificiales carmesí. La bala siguió su trayectoria, impactando contra su torso, y el impacto vaporizó la mayor parte de su pecho y un brazo, convirtiéndolos en una masa sanguinolenta. El hedor a sangre impregnaba el aire. El aterrador retroceso del arma lanzó a Uesugi Ryu hacia atrás. Una ola de sangre salpicó su bata de investigador, antes blanca. Yamori ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando su cuerpo, aplastado por el impacto, quedó incrustado en el suelo, con las extremidades temblando. Uesugi Ryu cayó al suelo con fuerza, obviamente no pronunció palabra. Sin expresión alguna, arrojó a el destructor a un lado como si fuera basura. Su brazo izquierdo colgaba inerte a su costado. El retroceso le había dislocado el hombro. Un destello plateado relució en el polvo cuando Sakikage reapareció en su mano. Capítulo 25, Chapter 25, Doentejet. Pero en ese preciso instante, ocurrió algo completamente inesperado. Sonido metálico. Con un crujido metálico, la espada larga azul oscuro se le resbaló de la mano a Uesugi Ryu sin previo aviso y se estrelló con fuerza contra el duro suelo. Uesugi Ryu se quedó paralizado por un instante. Luego, una leve sonrisa de resignación apareció lentamente en sus labios. Instintivamente, había usado su mano dominante, la izquierda, para blandir la espada. Pero hoy no era un día cualquiera. Bajando la mirada, observó su mano izquierda, que aún temblaba incontrolablemente. La membrana entre el pulgar y el índice se había desgarrado, y la sangre goteaba sin cesar de la herida. Finalmente, Amaan Koutarou se apresuró a acercarse, con los ojos muy abiertos por la incredulidad al ver la figura tendida en un charco de sangre. Ryu. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación, apresurándose a recoger a Sakikage y devolviéndoselo a Uesugi Ryu. Estoy bien. Será mejor que vayas a ver cómo está Mado-san. Deja a Jason en mis manos, dijo Uesugi Ryu con una leve sonrisa. Al ver que seguía en pie, Amaan no dijo nada más e inmediatamente corrió hacia los restos de lo que una vez había sido una choza de hojalata. Tomando de nuevo a Sakikage en su mano, Uesugi Ryu exhaló suavemente varias veces para tranquilizarse, y luego comenzó a caminar lentamente hacia Yamori, Gekko, que yacía tendido en un charco de sangre. Aunque Yamori aún no había exhalado su último aliento, sus heridas eran demasiado graves. Era incapaz de ponerse de pie, y mucho menos de seguir luchando. Al ver acercarse a Uesugi Ryu, los ojos de Yamori se llenaron de terror absoluto. Luchó desesperadamente por arrastrarse hacia atrás, balbuceando presa del pánico. No. No me mates. Por favor. Perdóname. Yo, todavía soy útil. De sangre. Mientras era la viva imagen de la miseria, el miedo ante la muerte lo consumía por completo. La expresión de Uesugi Ryu no se inmutó en absoluto. Entonces, como si le hubiera asaltado un pensamiento repentino, una sonrisa maliciosa asomó en las comisuras de sus labios. Se aclaró la garganta, se acercó a Yamori y se rozó suavemente la cara. En un instante, sus atractivos rasgos habituales se transformaron en un rostro redondo con el pelo rapado. Aquel rostro inolvidable, aquel que Yamori jamás podría olvidar, apareció ante él una vez más. Y entonces llegó la voz, ronca y oscura. -7, ¿qué es? Los ojos de Yamori se abrieron más allá de los límites humanos. Un sudor frío brotó de su cuerpo como la lluvia. Gritó, un alarido agudo y estridente que sonaba casi inhumano,
como el grito de muerte de una sirena, con el rostro congelado en una máscara de horror absoluto. Uesu Jiryu hizo una mueca y se tapó los oídos. Sinceramente, no esperaba que Yamori fuera capaz de un falsete tan potente. Has matado a un ghoul de grado SS. Primera vez que matas a un ghoul de grado SS. Bonificación, más 5 puntos de atributo. Bonificación acumulable. Talento, devorar almas activado. Maná aumentado permanentemente en 39 puntos. Absorber Kakuhou. La energía aumentó en 69 puntos. Energía actual, 88/100. Mierda. ¿Acaso murió del susto? Uesu Jiryu arqueó una ceja con una expresión de desconcierto, aunque sus ojos brillaban de alegría al ver la recompensa de 5 puntos de atributo. No esperaba que el sistema clasificara a Yamori como un ghoul de grado SS. Como medio Kakuja, Yamori tenía 3 Kakuhou. Uesu Jiryu absorbió a 2 de ellos, dejando al más fuerte, del tipo Koukaku, para la futura producción de Quinquas. Sakikage estaba empezando a quedarse atrás en su rendimiento en batalla. Tuvo suerte de que estuviera hecho de Rinkaku, de lo contrario se habría roto bajo el ataque de Yamori. Tras asegurar las ganancias, Uesu Jiryu echó un vistazo al anillo en su dedo índice izquierdo, un objeto que había sacado del sistema pero que nunca había usado. Consideró usarlo para curar su brazo dislocado, pero finalmente lo descartó. Si la curación no era la correcta, eso sería un problema completamente nuevo. En ese momento, Amaan Koutarou regresó, ayudando a Meidou Kureo mientras emergían de las ruinas. Meidou tenía un aspecto bastante trágico, sangre en la frente, su uniforme de investigador parecía ahora harapos de mendigo y tenía numerosos rasguños por todo el cuerpo. La choza estaba llena de trastos. Aunque había evitado un impacto directo, los escombros del choque lo habían lastimado bastante. Al ver a Yamori muerto tendido junto a Uesu Jiryu, los ojos de Meidou se abrieron ligeramente y luego soltó una sonora carcajada. Increíble, Ryu. ¿De verdad mataste a ese bastardo? Al ver que Meidou estaba prácticamente bien, Uesu Jiryu finalmente se relajó un poco. Pura suerte. ¿Estás bien, Mado-san? Meidou asintió, atrapado en las secuelas. Nada grave. Antes de que pudiera terminar, un violento ataque de tos lo interrumpió. Se cubrió rápidamente la boca con la mano enguantada, la sangre roja brillante manchó la tela blanca. Mado-san. La expresión de Amaan se tornó preocupada. Parece que llegamos un poco tarde, dijo una voz con pesar. Con su Quinqua en mano, Shinohara Yukinori entró con paso firme, con la preocupación reflejada en su rostro. Varios investigadores desconocidos lo siguieron de cerca. Meidou pidió refuerzos en el momento en que confirmó que Yamori había demostrado una fuerza muy superior a la de un ghoul de grado S. En realidad, la llegada de Shinohara no fue tan tardía, simplemente, la batalla terminó mucho más rápido de lo previsto. Uesu Jiryu también sintió que se le quitaba un gran peso de encima al ver a Shinohara. Yamori nunca había estado realmente solo. Si bien era improbable que Tatara o Nico aparecieran de repente allí, Uesu Jiryu, que siempre era un poco paranoico, permanecía alerta. Shinohara, con su imponente presencia y su autoridad serena, tenía la capacidad de hacer que uno se sintiera seguro. Sobreviviré, dijo Meidou despidiéndose con un gesto, y luego señaló a Uesu Jiryu. Pero tal vez deberías preocuparte más por Ryu, él fue quien realmente derrotó a Jason, y todo él solo. Shinohara se mostró visiblemente sorprendido. Hasta ahora, había asumido que había sido Meidou quien había derrotado al ghoul de clase SS. Pero tras una pausa, se giró y dio una orden a uno de los investigadores que estaba detrás de él. Avisen al equipo de soporte. La batalla ha terminado. El subordinado asintió y salió corriendo para transmitir la orden. Uesu Jiryu permaneció impasible, pero ofreció un ligero saludo. Shinohara de clase especial. Uesugi de segunda categoría, una obra realmente impresionante. Primero, cura tus heridas. Con un gesto de asentimiento, Shinohara se marchó para supervisar la operación de limpieza. Al contemplar la choza en ruinas y el campo de batalla devastado, incluso alguien como él no pudo evitar suspirar.
Incluso para un investigador de clase especial, escenas como esta eran poco comunes. Poco después, un equipo médico llegó al lugar. Uesugi permanecía sentado en silencio en la parte trasera de la ambulancia, con expresión neutra, mientras los médicos lo examinaban y trataban afanosamente. Tras un examen exhaustivo, determinaron que sus heridas no eran demasiado graves. Tenía el hombro izquierdo dislocado, posiblemente con fracturas menores, y la membrana entre el pulgar y el índice de la mano izquierda se había partido, sangrando continuamente. El combate prolongado y de alta intensidad también había dejado gran parte de su musculatura tensa, y su cuerpo mostraba claros signos de agotamiento. Y entonces, lo comprendió. Una oleada de dolor abrasador, que calaba hasta los huesos. Todo su cuerpo se tensó. Aún así, apretó los dientes, esforzándose por no emitir ningún sonido. Estaba decidido a mantener intacta su imagen de serenidad. Dirigió una mirada ligeramente resentida al médico que le curaba la herida. Al percibir su mirada, el médico levantó la vista con preocupación. Uesugi de segunda clase, ¿te duele? ¿Quieres que sea más delicado? Ante esta triple matanza por compasión, Uesugi Ryu echó un vistazo a todos los investigadores que pasaban por allí. Entonces, con expresión impasible, negó con la cabeza. No. No duele. Para nada. Capítulo 26, Chapter 26, Gays. En el Distrito 11, la tranquilidad de la noche se vio interrumpida por el chirrido del metal al rozarse contra el metal y los desgarradores gritos de voces humanas. En las calles se desarrollaba una brutal masacre, una matanza despiadada. Un grupo de ghouls con capas rojas, miembros del árbol Aogiri, habían rodeado a varios investigadores vestidos de blanco. Las llamas se elevaron hacia el cielo, la sangre salpicó en todas direcciones y, en un abrir y cerrar de ojos, la zona se transformó en un infierno en la tierra. En lo alto de una cornisa, Tatara, vestido con una gabardina blanca, contemplaba con frialdad la carnicería que se extendía abajo. Su expresión era sombría y sus ojos carecían de emoción. Yamori está muerto en el Distrito 20. Ese travesti también ha abandonado la base, dijo Tatara con ligereza, como si estuviera mencionando un hecho trivial. El travesti al que se refería, Nico, era miembro de los Payasos, una organización misteriosa y caótica dedicada básicamente solo a la locura y el caos. A diferencia de la mayoría, Nico era un masoquista retorcido, encaprichado con el sádico Yamori. Así pues, cuando Yamori decidió quedarse con el árbol Aogiri, Nico lo siguió sin dudarlo. Pero ahora que Yamori había muerto, Nico no tenía ninguna razón ni motivación para quedarse. Junto a Tatara se sentaba una pequeña figura envuelta en vendas, Yaashi Muraeto. Se sentó tranquilamente en el borde de la azotea, completamente ajena a la intensa batalla que se libraba abajo. Divertida, admiró el paisaje nocturno de la ciudad, con una leve sonrisa en los labios. Lo sé, dijo alegremente, con voz clara y melódica. Ha aparecido un ser humano bastante interesante. ¿El que mató a Yamori?, preguntó Tatara. Eto no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. A Tatara no le sorprendió que ella lo supiera. Conocía bien la relación de cooperación de Eto con Erima Kisou, el investigador más poderoso de la CCG. Dado el acceso a la información que tenía Erima, no fue ninguna sorpresa que Eto estuviera al tanto de cosas que apenas habían ocurrido. Ya veo. Pero a este paso, nos estamos quedando sin personal, comentó Tatara, volviendo la mirada al campo de batalla donde los ghouls de Aogiri ya habían purgado a los investigadores restantes. Para él, los ghouls del árbol Aogiri no eran más que peones para ejecutar un plan mayor. Yamori solo se diferenciaba de los demás en que tenía al menos un mínimo de fuerza, aunque a menudo se relajaba y, de todos modos, no era muy útil. Eto no respondió. Simplemente rió suavemente y comenzó a balancearse por el borde de la azotea con pasos felinos, tambaleándose como si pudiera caerse en cualquier momento. Enviemos a Hayato al Distrito 20. Conoce bien esa zona, ¿no? Y con eso, perdió repentinamente el equilibrio y se precipitó hacia abajo. Mientras tanto, en el hospital. ¿Hay algún rastro de ese tipo que se escapó hace un rato?, preguntó Meido Ukureo,
acostado en su cama de hospital, mientras se ajustaba el vendaje que le cubría la cabeza. Amaan Koutarou estaba sentado cerca, pelando tranquilamente una manzana de color rojo brillante con un cuchillo pequeño. Al oír la pregunta, negó con la cabeza y respondió en voz baja, nada por ahora. Ese espectro probablemente huyó del Distrito 20 hace mucho tiempo. Esa última batalla destruyó toda la clínica. Útil. Ahora no queda más. El rostro de Meadow reflejaba una clara decepción. Se llevó una mano a la frente y refunfuñó, esta pequeña herida ni siquiera me impide trabajar. Estar atrapado en este maldito hospital sin hacer nada es simplemente, una pereza. A un lado, Uesu Jiryu permanecía en silencio, mirando por la ventana. Afuera, el cielo estaba nublado y una lluvia fina caía como hilos de seda. Su mano izquierda estaba envuelta en una gruesa escayola y colgaba de un cabestrillo alrededor de su cuello. Mejor tómalo con calma, Mado-san. Los médicos no te dejarán salir, dijo Uesu Jiryu con indiferencia mientras le daba un mordisco a su manzana, aún vestido con el uniforme de paciente. El CCG trató bastante bien a sus investigadores, los que resultaron heridos recibieron habitaciones privadas en el hospital y equipos de atención exclusivos. En realidad, las heridas de Uesu Jiryu ya habían sanado. Después de que el médico recolocara los huesos, activó la capacidad curativa del anillo que llevaba en el dedo. En menos de 2 horas, prácticamente se había recuperado. Pero para evitar sospechas, mantuvo la apariencia de estar gravemente herido. Además, en el hospital había buena comida, enfermeras que lo atendían y él no tenía ningún deseo de regresar a su apartamento solitario, frío y vacío. Dicho esto, la extracción de sangre durante su examen físico le había provocado ansiedad. Su cuerpo albergaba una gran reserva de maná. No sabía si eso podría provocar que su recuento de células RC se registrara de forma anormal. Ya había atravesado una puerta con sensor RC sin problemas, pero esta vez había sido precavido y había transferido la mayor parte de su maná al anillo de antemano. Es evidente que Jason apareció en el Distrito 20 hace poco. Tuvo contacto con el comedor compulsivo, lo que significa que podría haber alguna organización que lo respalde, continuó Uesu Jiryu. En mi opinión, no renunciarán a su objetivo tan fácilmente. El próximo que venga probablemente será aún más peligroso. No estás en condiciones de luchar. Tienes razón, respondió Meadow Kureo. Eso mismo me dice mi intuición. Si tan solo un miembro tiene tanta fuerza, entonces la organización que lo respalda probablemente esté vinculada al levantamiento en el Distrito 11. Y un grupo así solo podría estar liderado por alguien como el Búho Tuerto, un ghoul de categoría SSS. Al pensar en esto, Meadow no pudo evitar sentirse emocionado. Cualquier ghoul capaz de ejercer tal fuerza debe ser un verdadero monstruo. Por ahora, ha renunciado a la idea de ser dado de alta. En ese preciso instante, llamaron a la puerta. «Ah, pasen», gritó Meadow. La puerta se abrió y entró Meadow Akira, que llevaba una pequeña caja en la mano. «Padre, ¿cómo te sientes?» Quizás porque estaba visitando a su padre, Akira no llevaba su atuendo profesional habitual. En cambio, llevaba una gabardina color crema. «Ah, ya no es nada serio. Akira, este es Amaan Koutarou, y ese es Uesu Jiryu». Ya se conocían, ¿verdad?, dijo Meadow sonriendo con una dulzura sorprendente. Akira asintió brevemente a ambos hombres. Su mirada no se detuvo mucho tiempo, pero Amaan aún sintió una punzada de culpa. Después de todo, de los 3 que habían ido a la batalla, solo él había salido completamente ileso. Fui completamente inútil. No pude ayudar ni un poquito, pensó con amargura, apretando el cuchillo de fruta que tenía en la mano. Eres impresionante, Uesugi de segunda clase, dijo Akira, con una leve sonrisa en los labios. No había comentado nada sobre tu Quinqua antes, pero ahora que he visto los resultados, sin duda es un trabajo excepcional. Tras confirmarse la transformación de Jason en Kakuja, la CCG lo clasificó oficialmente como un ghoul de clase SS. Como era de esperar, Uesu Jiryu, quien lo había eliminado con éxito, se convirtió en objeto de aclamación generalizada. La noticia de la hazaña ya se había extendido por todo el CCG.
Incluso muchos investigadores de primera clase y de clase especial asociada nunca habían logrado derrotar a un ghoul de ese nivel. Capítulo 27, Chapter 27, Obsession. Iba Fujishige, Meido Ukureo, Shinohara Yukinori, Marude Itsuki, Kuroi Iwao y un entonces joven Erima Kisou, estos 6 llevaron a cabo conjuntamente la exterminación de un ghoul de rango SS llamado Demon Yamada. La Quinqua Bikaku de clase SS resultante, Demon Yamada no 1, permanece en posesión de Shinohara Yukinori hasta el día de hoy. Tiene la forma de una enorme espada ancha. De los 6, a excepción de Iba Fujishige, que ya era investigador de clase especial en ese momento, 4 de los 5 restantes llegarían a ser investigadores de clase especial. Teniendo en cuenta que la CCG solo cuenta con 7 investigadores de clase especial en total, esto no fue tarea fácil. Sin embargo, Meido Ukureo no buscó ascender más debido a razones personales. De lo contrario, bien podrían haber logrado el extraordinario hito de que todos sus miembros alcanzaran la clase especial. El cadáver de Jason había sido profanado por completo, tanto que en el momento en que Meido Akira lo vio, supo al instante que tenía que ser obra de esa Quinqua absurdamente única. Uesu Hiryu se quedó momentáneamente atónito, ya que no esperaba que ella sacara el tema tan de repente. Sonrió con resignación, señaló su brazo izquierdo y dijo, sin duda es poderoso. Pero lo que Akira-san dijo antes tampoco estaba equivocado, este es el precio que pagué. Meido Ukureo miró a los dos, acariciándose la barbilla con gesto significativo. La expresión de Akira cambió sutilmente, mostrando un ligero rastro de diversión. Ella había supuesto que Uesu Hiryu resultó herido durante la batalla contra Jason. Nunca se le ocurrió que el daño procediera del retroceso de su propia arma. En realidad, Uesu Hiryu normalmente podría soportar el retroceso del destructor sin problemas. La dislocación se produjo únicamente porque ya le dolían los brazos por haber bloqueado el Kagune de Jason con su espada, y su postura de disparo era incorrecta, lo que provocó la lesión. Tras unos instantes de charla trivial, un extraño silencio se apoderó de la habitación. Al ver esto, Uesu Hiryu se dio cuenta de que la conversación se estaba convirtiendo en una charla privada entre padre e hija. Tiró de la manga de Amaan Koutarou, que seguía avergonzado y sentado a su lado. Amaan, ¿por qué no vamos a sentarnos un rato en mi habitación? Amaan reaccionó y asintió tardíamente. Ah, cierto. Buena idea. Cerraron la puerta con cuidado y salieron de la habitación del hospital. Justo cuando salían, 2 hombres altos y de hombros anchos caminaban a grandes zancadas por el pasillo hacia ellos. Entre ellos caminaba un hombre mayor de mirada penetrante y cabello blanco, con una manga vacía que colgaba holgadamente a su costado. A medida que el trío se acercaba, Amaan finalmente pudo ver bien sus rostros y se quedó atónito. Estos 3 eran Shinohara Yukinori, Kuroi Iwao y el ahora retirado ex-investigador de clase especial, Iba Fujishige. Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Amaan mientras sus ojos recorrían a los 3, deteniéndose finalmente en Iba Fujishige. Dudó un momento antes de preguntar. Shinohara-san, Kuroi Iwao de clase especial, esto es. Al oír su pregunta, Iba Fujishige esbozó una leve sonrisa. Un atisbo de melancolía brilló en sus ojos mientras hablaba en voz baja. De verdad que me estoy haciendo viejo. Ahora es el mundo de tu generación, nadie recuerda una reliquia del pasado como yo. Sacudió la cabeza suavemente, suspirando con silenciosa resignación ante el paso del tiempo. De pie cerca de allí, Uesu Hiryu asintió levemente y saludó brevemente a los 3 hombres. No demostró mucha calidez ni cortesía formal, al fin y al cabo, en realidad solo conocía a Shinohara Yukinori. En ese momento, Shinohara y Kuroi Iwao intercambiaron una mirada. No pudieron evitar sentirse un poco impotentes ante el comentario autocrítico de Iba Fujishige, pero no dijeron nada más. Shinohara se aclaró la garganta y rompió el breve silencio con una sonrisa, explicando, no se preocupen. Él es mi mentor, Iba Fujishige. También fue el antiguo superior de Meido Ukureo. Uesu Hiryu asintió levemente en señal de reconocimiento. Luego se giró lentamente, y su mirada se posó en la puerta de la habitación del hospital. Con tono pausado, dijo,
la hija de Mado-san está dentro de esa habitación ahora mismo. Me temo que tendré que pedirles a todos que esperen aquí un rato. Iba Fujisige suspiró levemente y murmuró entre dientes, ay, ese tal Meidou, nunca deja que la gente descanse en paz. Después de todos estos años, sigue siendo el mismo de siempre. Mientras tanto, Shinohara notó la expresión cabizbaja de Amaan y le dio una palmadita suave en el hombro. Amaan, no te castigues. Los oponentes de clase SS no son fáciles de vencer. Incluso yo tendría dificultades contra uno. Amaan asintió en silencio. Sí, lo entiendo, Shinohara-san. En ese momento, Shinohara se frotó la barbilla y se giró para preguntarle a Uesugi Ryu, por cierto, Uesugi, ¿cómo está tu herida? Espero que no sea nada grave. Ah, no hay problema. Estaré bien después de unas semanas de descanso, respondió Uesugi Ryu. Luego, con un ligero cambio de tono, añadió. Por cierto, he oído que Juuzou está trabajando contigo ahora. Espero que no te haya dado demasiados problemas. Shinohara esbozó una sonrisa de impotencia, como si recordara algunos dolores de cabeza del pasado. No está tan mal. Aunque ni siquiera sé a dónde se ha ido ese chico estos últimos días. Tú y él entraron el mismo año, ¿verdad? Ambos novatos geniales. Se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro. Pero Meidou tiene mucha suerte, los tiene a ti y a Amaan como compañeros. Juuzou, bueno, digamos que puede ser un poco difícil de manejar. No fue sorprendente dada la se hubiera presentado a la visita. Probablemente a Meidou Kureo no le importaría. Mientras el grupo charlaba, un repentino revuelo resonó en la sala, una discusión apagada pero inconfundible. La atención de todos se centró inmediatamente en la puerta. Con un fuerte golpe, la puerta se abrió de golpe. Meidou Akira salió furioso, con el rostro inexpresivo, pero claramente rebosante de emociones reprimidas. Saludó brevemente con un gesto de cabeza a la gente que estaba afuera antes de alejarse rápidamente sin mirar atrás. Uesugi Ryu la observó pensativamente mientras se alejaba. Lo más probable es que la discusión girara en torno al búho tuerto. Vengar a su esposa siempre había sido la obsesión de Meidou Kureo. Pero como padre, no quería que su hija cayera en el mismo torbellino de venganza. Además, ¿cuáles eran sus posibilidades reales de éxito? El búho tuerto fue, sin exagerar, el ghoul más poderoso de las últimas décadas. Intentar vencerlo sería un suicidio, nada más que tirar la vida por la borda. Como esposo, se sintió obligado a vengarse. Pero como padre, proteger a su hija era su prioridad. Uesugi Ryu no la persiguió. Él y Meidou Akira no eran lo suficientemente cercanos como para eso. Desatar el nudo en su corazón no era algo que pudiera hacerse con unas pocas palabras. La lluvia seguía cayendo suavemente, mientras que la luz de la luna, ya no bloqueada por las nubes, proyectaba un suave resplandor sobre la escena. Uesugi Ryu levantó lentamente la mano y, sujetando su teléfono, hojeó distraídamente sus contactos. Luego, pulsó el botón de marcación y realizó una llamada. Capítulo 28, Chapter 28, Advancement. Distrito 14. Un crepúsculo otoñal, como un velo dorado, envolvía suavemente la bulliciosa ciudad iluminada. La luz del sol menguante se filtraba por los huecos entre los imponentes edificios, dispersándose sobre las concurridas calles de abajo. Una brisa fresca pasaba silenciosamente, rozando la piel de la gente y trayendo consigo un toque de frescura revitalizante. Las hojas marchitas giraban en el aire como bailarinas, cayendo entre el acero y el hormigón expuestos de los edificios deteriorados. En una terraza saliente en la azotea, Uesugi Ryu estaba sentado al borde, contemplando en silencio el horizonte nocturno a lo lejos. Dio un ligero mordisco a la manzana, que aún estaba un poco verde, que tenía en la mano. En ese preciso instante, un cuervo completamente negro, de aspecto ligeramente antinatural, se elevó en picado hacia el cielo no muy lejos de allí. Sus ojos, sin vida como agua estancada, miraban fríamente hacia abajo, a todo lo que había debajo. Habían transcurrido casi 2 semanas desde la exitosa eliminación de Jason, pero la condecoración de la CCG para Uesugi Ryu aún no había llegado.
Jason había sido clasificado como un ghoul de clase SS. Solo eso ya era mérito suficiente para justificar un ascenso de 2 rangos a investigador de primera clase. En toda la historia de la CCG, el único que ascendió 2 rangos de una sola vez fue Erima Kisou, y eso fue por repeler al búho tuerto de clase SSS. Si bien derrotar a un barco de clase SS fue sin duda una hazaña inmensa, aún se quedó un poco corta en comparación con el logro de Erima. Un salto de 2 rangos sería excesivo, pero un aumento de un solo rango parecía insuficiente. Más importante aún, la antigüedad de Uesu Jiryu era demasiado escasa, llevaba menos de medio año en la CCG. Ser ascendido a investigador de primera clase en tan poco tiempo sería realmente sorprendente. En cuanto a las medallas o los galardones que conllevaba matar a un ghoul de clase SS, a Uesu Jiryu le importaban poco. No eran más que trozos de metal, inútiles en cualquier sentido práctico. Tras pasar unos días en el hospital, le dieron el alta, sus lesiones no eran graves y, con un poco de descanso, volvería a estar en plena forma. Poniéndose de pie, Uesu Jiryu lanzó la manzana al aire con indiferencia mientras una espada larga de color azul oscuro aparecía repentinamente en su mano. En un instante, la afilada hoja cortó el aire, partiendo limpiamente la manzana en pleno vuelo. Pero en lugar de satisfacción, una expresión de impotencia cruzó su rostro. A decir verdad, no tenía ninguna habilidad con la espada. Como mucho, había aprendido algunas técnicas básicas en la Academia para Investigadores de Ghouls, nada más. Su falta de experiencia en combate mermó considerablemente su fuerza, especialmente porque se basaba en un estilo evasivo y de alta velocidad. Esa desigualdad lo dejó incómodo y dubitativo al luchar contra Jason, un oponente con una gran resistencia y parecido a un tanque. La habilidad frenesí sangriento era más adecuada para aplicar desventajas que para infligir daño directo. Con el tiempo suficiente, Uesu Jiryu podría haber derrotado a Jason usando solo eso. Pero uno de sus fantasmas ya había detectado la llegada de Shinohara Yukinori y otros. Así que, para poder atribuirse todo el mérito de la batalla, no le quedó más remedio que usar el destructor y acabar con ella rápidamente. Juraba por los cielos que no había tenido la intención de tenderle una emboscada a Jason a propósito. 1. Dicho esto, Uesu Jiryu siempre se había destacado por golpear a rivales superiores a su nivel. Derrotar a ghouls de rango A siendo de rango S, aplastar a los de rango B siendo de rango A, ese era su estilo característico. Y si, luchar contra alguien inferior seguía considerándose golpear por encima de tu peso, muchas gracias. La satisfacción de aplastar a enemigos más débiles era incomparable. Olvídate del típico cliché de invencible entre tus iguales. La dominación total era mucho más satisfactoria. Uesu Jiryu concentró su mente y abrió la interfaz de su sistema. Nombre, Anillo Uesugi. Raza, humana. Nivel de poder, SI, basado únicamente en las estadísticas base, las habilidades con armas no se incluyen en la evaluación. Fuerza, 10, AI. Agilidad, 14 SS. Constitución, 10, emoticono cara sonriente, +1 por equipamiento. Inteligencia, 8, emoticono cara sonriente, cada punto de inteligencia equivale a 10 puntos de maná. Maná, 179. Salud, 100, nota, las estadísticas promedio de un hombre sano rondan el 5. La progresión de los atributos aumenta exponencialmente, no linealmente. Talento. Devorar almas, devora el alma de un objetivo asesinado para obtener puntos de maná permanentes. Habilidades. Habilidad de rango D, clon fantasma. Habilidad de rango C, frenesí de sangre. Energía, 14/100. Probabilidades restantes de empate, 1. Elementos. El tesoro del farmacéutico, anillo curativo. Rango B5 víbora. Rango A5 Sakikage. Rango A5 destructor. Si quería fortalecerse rápidamente, ascender en las filas de la CCG era la ruta más eficiente. Si consideraban que le faltaba experiencia, él simplemente lo compensaba con logros extraordinarios. Con el constante aumento de sus reservas de maná, el cuerpo de Uesu Jiryu se volvía cada vez más tentador para los ghouls. En nombre del ascenso,
derramó a regañadientes algo de su propia sangre para atraerlos y, gracias al tesoro del farmacéutico, sangrar no fue gran cosa. De todos modos, se recuperaría rápidamente. Durante los últimos días, Uesu Jiryu había estado buscando organizaciones de ghouls en el distrito 14, y finalmente, tenía una pista. Tras intercambiar cordialmente opiniones con un ghoul capturado, el ghoul cantó como un pájaro. Resultó que era miembro de la banda Lobo del Búho, liderada por un ghoul de rango S de tipo Koukaku, y que contaba con unos 15 miembros en total. Uesu Jiryu no pudo evitar estremecerse al oír ese nombre, era simplemente ridículo. Volvió a guardar a Sakikage en su maleta y sacó otra maleta de su trastero. Este contenía la flecha verde, una cuincua que había tomado prestada de Meido Ukureo. De repente, un ritmo disonante de pasos resonó desde la distancia y, antes de que nadie pudiera reaccionar, Suzuya Juuzou apareció como un fantasma en la visión de Uesu Jiryu. Por precaución y para evitar un accidente inesperado, Uesu Jiryu había pedido ayuda a su hermano menor de cabello blanco. Todavía no estaba en condiciones de ser descuidado. Juuzou lucía una sonrisa radiante, agitando una mano mientras exclamaba alegremente, Ryukun. ¿Cuánto tiempo sin verte? Al oír la voz, Uesu Jiryu se giró lentamente. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras asentía levemente a modo de saludo. Entonces, sin previo aviso, levantó el brazo y arrojó la segunda maleta hacia Juuzou. Los reflejos de Juuzou eran rapidísimos. Extendió la mano y lo atrapó con ambas, con los ojos brillando como los de un niño que acaba de recibir el juguete de sus sueños. Sin demora, pegó la cara a la vitrina, olfateándola y empujándola como un cachorro ansioso. ¿Esto es para mí?, preguntó alegremente, levantando la vista con los ojos muy abiertos. Uesu Jiryu soltó una risita al verlo. Sí. Pero por ahora, úsalo para esta misión. Cuando termine, te conseguiré algo aún mejor. Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia adelante. No perdió el tiempo con las despedidas habituales ni con advertencias como ten cuidado. Porque sabía perfectamente que alguien como Suzuya Juuzou no le haría caso de todos modos. En lugar de malgastar palabras, era mejor ser conciso y claro. Capítulo 29, Chapter 29, Blood Rain. En el interior de aquel edificio decrépito y ruinoso, el eco de pasos pesados y caóticos resonaba en el aire. Si uno escuchaba con atención, podía discernir que el sonido provenía de más de una docena de figuras, cada una con una máscara grotesca con rostro de lobo, que convergían rápidamente desde todas las direcciones hacia la azotea del edificio. Esta obra en construcción abandonada, desierta, fácil de ocultar y con un terreno accidentado, era el lugar ideal para que los ghouls celebraran reuniones. Fue elegida como punto de encuentro por una sencilla razón, la facilidad de escape. Para los ghouls, asegurar una ruta de retirada siempre fue de suma importancia. Sin embargo, incluso entre los ghouls, no existía una verdadera unidad. Los conflictos de intereses estallaban con frecuencia, especialmente en lo que respecta al tema más controvertido, las zonas de alimentación. En ese preciso instante, en una oscuridad tan espesa que engullía la luz, docenas de espantosos Kakugan brillaban con un rojo sangre como llamas inquietantes, proyectando una luz helada. Un hombre alto y delgado permanecía sentado tranquilamente sobre una caja abandonada. La máscara de lobo que llevaba en la cara tenía un distintivo tono azulado que la hacía particularmente llamativa. Él era el líder de la organización, Lobo del Búho. Ante este hombre demacrado se alzaba una docena de espectros, cada uno vestido de forma diferente. Pero sin excepción, todos llevaban exactamente el mismo estilo de máscara de lobo blanco, solo variaban los colores. El alto espectro frunció el ceño bajo su máscara, mientras sus ojos escudriñaban las figuras allí reunidas. Tras un rápido cálculo mental, frunció ligeramente el ceño. Según su plan, debería haber 12 miembros aquí, además de los 2 apostados fuera vigilando el perímetro. Pero claramente, ese no fue el caso. Sin embargo, no hizo ningún comentario. Después de todo, en una organización de necrófagos como esta, las bajas y las desapariciones no eran nada raras. Podría ocuparse de ello después de la reunión. Sin embargo, ninguno de ellos lo notó.
Desde las sombras que se extendían tras ellos, algo acechaba. Una silueta borrosa e indistinta, oculta y fantasmal. Los miembros de Wolf of the Owl olfatearon el aire disimuladamente. Varios ghouls de olfato agudo que se encontraban abajo comenzaron a moverse incómodamente, presintiendo claramente que algo también sucedía. Este olor, es un humano. Huele bien, pero hay algo más. Algo, extraño. Es una paloma. Los ojos del líder se entrecerraron con incredulidad mientras miraba fijamente hacia la escalera que se veía a lo lejos. Y entonces apareció Suzuya Huzou, avanzando lentamente a paso pausado. En su mano sostenía una espada larga verde empapada en sangre, con gotas frescas que aún colgaban del filo. Parecía relajado, quizás incluso un poco somnoliento, y dejó escapar un pequeño bostezo. Entonces, sonriendo ampliamente, saludó con la mano a los atónitos espectros y gritó alegremente. Minna-san, buenas noches uno. ¿Qué demonios? Un investigador de ghouls. La reunión degeneró instantáneamente en caos. La tensión estalló como un polvorín. Es solo una chica estúpida, mátenla. La apariencia de Huzou era realmente indistinguible de la de una mujer joven, por lo que el error era comprensible. El alto líder ghoul entrecerró los ojos, sintiendo una creciente inquietud en el pecho. Miró hacia una ventana cercana y luego alzó una mano con un gesto. Mátenla. A su orden, 4 ghouls cargaron hacia adelante como lobos hambrientos, desatando varios tipos de kagune tras ellos. La mirada del líder se dirigió de nuevo hacia el pasillo, y se levantó de la caja, con todos los músculos del cuerpo tensos, preparándose claramente para una retirada estratégica. Pero antes incluso de que Huzou se enfrentara a los 4 ghouls que se abalanzaban sobre él, una escalofriante sensación de muerte le recorrió la nuca. Se giró alarmado, levantando su koukaku, un enorme kagune con forma de cola de lobo de color verde azulado, para bloquear el ataque. Demasiado tarde. Una hoja brilló como un rayo, cortando el aire. En un instante, el enorme koukaku se partió en dos, y la máscara de lobo azul que cubría el rostro del hombre salió disparada por los aires junto con su cabeza cercenada. La sangre brotó como un geyser, lanzándose a gran altura en el aire. Cayó una lluvia carmesí, una lluvia de sangre literal. Los ghouls que aún no se habían unido a la lucha permanecieron paralizados por el horror. En el instante en que vieron volar la cabeza del líder, el miedo se apoderó por completo de ellos. Ya nadie tenía ganas de luchar. Se dieron la vuelta y corrieron en todas direcciones como presas aterrorizadas. En medio de la carnicería se encontraba Uesu Jiryu, con el rostro inexpresivo como una estatua de mármol. Blandió su reluciente espada con un movimiento fluido, rápido y despiadado. Con ese único movimiento, su cuerpo se desvaneció entre las sombras, moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir, dejando tras de sí solo una tenue mancha borrosa. Antes de que los ghouls que huían pudieran dar un paso más, Uesu Jiryu se materializó entre ellos como un fantasma. Se inclinó profundamente, agarrando su espada con ambas manos mientras una aura gélida emanaba de todo su ser. Un arco carmesí cruzó el tejado. En un instante, la sangre salpicó en todas direcciones y los miembros cercenados salieron volando por los aires. Uesu Jiryu, que seguía vistiendo su característica bata blanca de investigador, ahora estaba pintado de rojo. Pero no le importó, al fin y al cabo, lo había emitido la CCG. Simplemente lo tiraría después. Giró su espada y decapitó a uno de los ghouls heridos. El último grito del ghoul resonó sin cesar por todo el edificio vacío, escalofriante y agudo. En el borde de la azotea, los 2 ghouls que custodiaban el perímetro, al presenciar la masacre, huyeron presas del pánico. Se separaron y corrieron en direcciones diferentes. En sus mentes, solo quedaba un pensamiento. Corre más rápido que el otro. Los labios de Uesu Jiryu se curvaron en una leve sonrisa, apenas perceptible, pero rebosante de fría diversión. Sus ojos se fijaron en el más lento de los 2 corredores. Como una tormenta, se lanzó hacia adelante en su persecución. El ghoul objetivo podía sentir la abrumadora intención asesina que se cernía sobre él. Rompió a sudar frío y comenzó a murmurar maldiciones, pero el miedo ya había cegado a su razón. Desesperado,
se desvió de su camino y corrió hacia donde seguía su compañero. Pero por mucho que zigzagueara o forcejeara, no podía escapar. La espada de Uesu Jiryu cayó sin dudarlo. Un destello plateado y la vida del ghoul terminó al instante. Su compañero acababa de llegar al borde de la azotea y, sin dudarlo un instante, saltó al vacío. En pleno vuelo, rió con alegría, como si hubiera escapado de la muerte. Es demasiado pronto para celebrar. La voz venía de arriba. El espectro que huía miró hacia atrás instintivamente, y lo que vio destrozó toda esperanza. Uesu Jiryu sonrió levemente. En su mano, el destructor ya se había materializado. A punto. Los ojos del ghoul se abrieron de par en par con incredulidad. Auge. Un estruendoso disparo resonó y el enorme proyectil destrozó al ghoul en el aire. Trozos de carne y sangre estallaron en el cielo, cayendo sobre la tierra en una macabra parodia de la lluvia. Del cañón del destructor, una voluta de humo se elevaba lentamente. Al otro lado de la azotea, la pelea de Suzuya Juzou también había terminado. Capítulo 30, Chapter 30, Trust. Para Suzuya Juzou, esos 4 míseros y pequeños peces fritos no eran más que un ligero aperitivo. A su lado, 3 cadáveres mutilados yacían esparcidos en un desorden grotesco, con las extremidades retorcidas y desgarradas, una escena bañada en sangre y horror. Sin embargo, comparado con el campo de batalla donde había luchado Uesu Jiryu, esto apenas difería en escala. Entre los 4 ghouls que habían rodeado a Suzuya Juzou, uno que era relativamente fuerte se dio cuenta de que la situación se había complicado y traicionó rápidamente a sus compañeros, huyendo en el acto sin dudarlo. Ay, ya lo siento mucho, Uesugi-kun. Accidentalmente dejé escapar a uno de ellos. Juzou se rascó la cabeza mientras sonreía alegremente, su refinado rostro rebosaba ahora de emoción y júbilo. Uesu Jiryu miró a Juzou, cubierto de sangre, por un momento, y luego soltó una risita impotente. Jaja, no te preocupes. Ya lo hiciste genial. Además, con esto es más que suficiente. Dicho esto, bajó la mirada hacia su propio reflejo en un charco de sangre cercano y notó que su rostro también estaba cubierto de vetas rojas. Para evitar que los ghouls escaparan, había dejado de lado todo decoro. Después de todo, esta obra en construcción abandonada resultaba bastante ventajosa para huir, terreno abierto y visibilidad despejada en todas direcciones. Eliminar a tantos ya era su límite, no todos los ghouls eran tontos. En cuanto vieron que la situación cambiaba, huyeron. Era lo más natural. Juzou rió con regocijo y balanceó la cuincua que tenía en la mano varias veces. Oh, pero esto fue muy divertido, Uesugi. Esta cuincua es realmente interesante. Si bien este cuincua de Meido Ukureo no era particularmente poderoso, su diseño era ingenioso y elegante. Pero como pertenecía al propio Meido, Uesu Jiryu no podía simplemente regalarlo sin permiso. Uesu Jiryu señaló el cadáver decapitado del líder del lobo del búho. Juzou, te dejo a ti la cuincua hecha a partir de la piel de este tipo. Yo. En serio. Uesugi-kun, eres el mejor. Juzou se señaló a sí mismo, con los ojos brillantes. Tras la confirmación de Uesu Jiryu con un asentimiento, Juzou se agachó inmediatamente junto al cadáver sin cabeza y comenzó a examinar con entusiasmo el Kagune. Uesu Jiryu se apoyó en una caja de metal y sacó su teléfono para llamar a la subdelegación del CCG del Distrito 14. En el camino, acabó con algunos de los ghouls que aún no habían muerto y absorbió algo de Kakuhou. Para ser precavido, no absorbió nada de los cadáveres intactos de los ghouls, ya que estos podrían ser examinados minuciosamente. La mayoría de los cuerpos ya estaban destrozados, y los que ni siquiera les había dado la oportunidad de liberar su Kagune antes de descuartizarlos. Resumen del botín. Energía ganada, 52 puntos. Maná ganado, 86 puntos. Muertes confirmadas, 1 ghoul de rango S, 3 de rango A, 5 de rango B. Su reserva de maná había alcanzado la asombrosa cifra de 265 puntos, aunque con solo 2 habilidades que consumían maná, parecía excesivo. Uesu Jiryu sonrió con ironía para sí mismo. A veces sentía que había tomado un camino extraño. Si fuera un ghoul,
con su habilidad de devorar almas, probablemente sería casi invencible a estas alturas. Llegados a este punto, la cantidad de ghouls que había derrotado era demasiado grande como para contarla con los dedos de ambas manos. Sin embargo, comparado con veteranos como Meido Ukureo, que habían acumulado años de experiencia, estaba muy por detrás. Una vez que llegaron los agentes locales de la CCG, Uesugi Ryu y Juuzou abandonaron el lugar. Jajaja. Uesugi mató a 9 de ellos. Yo solo conseguí 5. Juuzou contaba alegremente con los dedos, con el rostro lleno de asombro. Al recordar el intenso combate anterior, Uesugi Ryu no pudo evitar reflexionar, incluyendo al único ghoul con el que se enfrentó antes, la plantilla completa de Wolf of the Owl debería haber sido de 15 personas. Esa magnitud no era pequeña en absoluto. Grupos de ghouls como el árbol Aogiri seguían siendo la excepción, no la regla. En ese preciso instante, Juuzou pareció recordar algo. Con un puchero de arrepentimiento, murmuró. ¡Ay día qué lástima! Esa pequeña fugitiva traviesa se llevó mi preciada cuincua. Instintivamente se tocó la cintura, donde guardaba su pequeña navaja. Esa era su única cuincua en ese momento, ya que aún no había tomado prestadas las 55 cuchillas restantes del almacén. Por supuesto, en la mente de Juuzou, probablemente ya había decidido que eran suyos. Tras unos segundos de enfurruñamiento, de repente volvió a sonreír, como si se hubiera olvidado por completo del asunto. Al fin y al cabo, la gente no se entristece por una pérdida a menos que no tenga un reemplazo mejor. Uesugi Ryu dirigió su mirada hacia Juuzou, quien ahora abrazaba la caja de metal contra su pecho y tarareaba una extraña melodía para sí mismo. Juuzou, se está haciendo tarde. ¿Quieres que vayamos a cenar algo juntos? Ya eran casi las 11 de la noche. Habían tardado un buen rato en terminar de arreglarlo todo. Para la mayoría de las personas, después de experimentar una lucha tan sangrienta, brutal y a vida o muerte, difícilmente tendrían ganas de comer. El hecho de no vomitar la cena ya se consideraría una gran muestra de fuerza de voluntad. Pero Suzuya Juuzou no pareció verse afectada en lo más mínimo. Al oír la invitación, parpadeó con sus ojos carmesí, pero no respondió de inmediato. Su mirada vagó más allá de Uesugi Ryu hacia el coche deportivo aparcado a lo lejos. Aunque le faltaban algunas partes, Juuzou seguía siendo un adolescente, y los coches llamativos ejercían una atracción irresistible sobre él. Unos instantes después, reaccionó y se dio cuenta de que se había quedado absorto en sus pensamientos. Cruzó los brazos con naturalidad y respondió con una sonrisa perezosa. Ay día, lo siento. Me quedé un poco hipnotizada. Uesugi Ryu sacó una llave de coche de su bolsillo y la arrojó. Al mismo tiempo, le quitó el maletín de las manos a Juuzou y caminó delante para meterlo en el maletero. Ya que te gusta tanto, puedes conducir. 1. Juuzou apretó la llave con fuerza, quedándose inmóvil por un instante. Parpadeó, pensando. Espera, nunca antes he conducido un coche. Pero en lugar de preocupación, al darse cuenta de ello, un brillo de emoción iluminó su rostro. Corrió hacia el coche, abrió la puerta y se dejó caer en el asiento del conductor. Justo cuando estaba a punto de arrancar el coche, miró a su alrededor y dijo tímidamente. Ah, claro, Uesugi, en realidad no sé conducir. Uesugi Ryu sonrió con calma y comenzó a explicar el funcionamiento básico del vehículo. Juuzou asintió con entusiasmo, asimilando las instrucciones mientras visualizaba mentalmente los pasos a seguir. Aunque todavía parecía un poco indeciso, en el fondo estaba deseando probarlo. Si hubiera sido el coche de otra persona, Juuzou no lo habría dudado ni un segundo. Por ejemplo, Juuzou se subió a la motocicleta de ese tipo sin pensarlo dos veces, sin importarle si se destrozaba. Pero Uesugi Ryu era diferente. Juuzou sentía algo especial en él, confianza y cariño. Y no quería traicionar eso. Mientras Juuzou seguía deliberando si arrancar el coche o no, Uesugi Ryu se abrochó tranquilamente el casco integral y dijo. Vamos, Juuzou. Confío en ti. Juuzou echó un vistazo, atónito. Dices que confías en mí, y aún así usas casco.
Huzo hizo un ligero puchero y luego pisó el acelerador a fondo.